Salmo 19, versículos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¡Qué tremenda palabra del Señor! El Salmo 19, Salmo de David, es realmente esplendoroso en cuanto al tema de la revelación de Dios. Esto se refiere a las formas como Dios le habla al hombre para darse a conocer. Él habla de muchas maneras, pero Él tiene un objetivo: que todo hombre le conozca. Lo primero que vimos en los primeros 6 versículos, ¿qué fue? Fue la revelación general de Dios, de la cual tiene acceso todo hombre. Por ende, todo hombre o ningún hombre puede excusarse y decir no hay Dios. Es la creación. Mirar los cielos, mirar el firmamento, ver la sabiduría, la inteligencia, la perfecta creación de Dios nos habla del amor de Dios, pues Él creó todo eso para que el hombre pudiera tener un hábitat confortable, en el cual primeramente puede tener vida, porque si las cosas fueran diferentes en la creación, seguramente sería difícil incluso hasta poder respirar. Sin embargo, Dios todo lo preparó y esa es prueba de su amor. Y esa es la revelación general y lo vimos el viernes pasado. Pero hoy día el tema es que David observa que otra forma en la cual Dios se da a conocer al hombre es la revelación especial. Esto es un mensaje, así como la creación entregaba un mensaje general, la palabra de Dios es la revelación especial, donde el mensaje de Dios va entonces en forma más personalizada, directamente hablándole al corazón de cada hombre. Él toma la iniciativa de dejarnos una carta de amor y nos dice en ella: conózcanme, este soy yo, así soy yo. Eso es la palabra de Dios. Y entonces David, en estos primeros 3 versículos, del 7 al 9 que hemos leído, ya le da a la palabra de Dios 6 títulos. Todos se dirigen a una sola entidad, que es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene en sus manos. ¿Ya? 6 títulos. Por ejemplo, la ley de Jehová. La ley de Jehová es la forma que Dios ha transmitido en su palabra, cómo espera que vivamos, por ejemplo. Cómo espera que el hombre viva. El testimonio de Jehová, la forma como Él se da a conocer a través de la palabra. Los mandamientos de Jehová nos señalan el camino para no desviarnos, lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos conviene, lo que no nos conviene. El precepto de Jehová, la palabra de Dios, es pura, ya es limpia, es transparente, ilumina. También nos habla ahí del temor de Jehová. Es la palabra de Dios que cuando le vamos conociendo a Él a través de esta palabra, entonces como hijos empezamos a generar, además de un amor intenso por Dios, un respeto por Dios. Ese es el temor de Jehová, un respeto reverente por Él. Ya habla de los juicios de Jehová. Sí, sin duda el Señor emite sus juicios en la palabra de Dios y todo es verdad, porque Dios es un Dios totalmente
en verdad, totalmente distinto al enemigo, que es padre de mentira. En Dios no hay mentira, ¿ya? Los juicios de Jehová. Entonces, en estos 3 versículos, 7, 8 y 9, la palabra de Dios se describe con 6 títulos distintos, pero lo relevante en estos versículos es que David va a darse cuenta de que toda la palabra de Dios que nos habla de Dios para conocer a Dios es útil al ser humano, es útil. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo ya cómo describe la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios, es la exhalación de Dios. Así que este no es un libro escrito, digamos, de autoría humana, es un libro que es inspirado por Dios, es la palabra de Dios. Y dice ese versículo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y aquí David va a decirnos que la palabra es útil, es necesaria, es fundamental para la vida de todo hombre. Comencemos. La ley de Jehová es perfecta, es decir, no tiene ningún atisbo de corrupción. Si la palabra de Dios es perfecta, podemos decir esa frase porque el Dios, que es el autor de la palabra, es perfecto. Dios es perfecto, su palabra es perfecto, no tiene nada de más ni de menos, no tiene nada engañoso, no hay nada de mentira, decía, es perfecta. Y uno de los primeros beneficios que el hombre tiene de acercarse a la palabra de Dios es que convierte el alma. Qué importante esa frase. Hermanos, mire, el hombre no puede llegar a conocer a Dios si no es por medio de la palabra. Y lo primero que hace la palabra cuando uno se enfrenta es que te convence de pecado, te muestra la obra de amor de Jesucristo que te reemplazó allí al morir en la cruz del Calvario, pagando tus pecados, y te ofrece salvación, te ofrece redención, te ofrece restauración en tu vida. Esa palabra convierte el alma, también se traduce restauración. ¿Por qué? Porque el hombre antes de conocer a Dios está condenado, el hombre está en pecado y la palabra de Dios es el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Es esa palabra la que convierte el alma, la que convierte el alma. Esto lo dijo Pablo a los Efesios. Ya cuando Pablo le escribe la epístola a los Efesios, les dice en el capítulo 1 y en el versículo 13, dice que en él también vosotros, en Cristo, el Cristo que revela la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué hicieron? Escucharon la palabra. ¿Y cuál fue el resultado de oír la palabra, el evangelio de vuestra salvación? Y habiendo creído en él. Hay que rendirse a Dios, hay que depositar toda nuestra fe en él. Entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Señor en ese momento me hace propiedad suya, un hijo suyo. ¿Cómo llegué a ser hijo? ¿Cómo me convertí? Escuchando la palabra. Así que la primera gran bendición de la palabra es que convierte el alma, restaura el alma, te saca de aquel estado de tinieblas y te lleva a la luz del Señor. El testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es fiel. Eso significa que para todo hombre la palabra de Dios es confiable, es fiable. ¿Entiende? A eso se refiere, es fiel. Por lo tanto, tú puedes ir con toda seguridad a la palabra porque estás en lo más fiable, lo más seguro, lo que no cambia. Cristo dijo, hasta el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios. Si Dios habla algo, se va a cumplir. Si Dios te da una promesa, esa promesa se va a cumplir. No puede quedar ahí en el olvido. Llega a su objetivo final, porque la palabra de Dios es fiel, es confiable. Y cuando uno la estudia,
aunque no sea un hombre muy preparado, no haya ido a la universidad, no haya sacado doctorados, aunque uno sea un hombre simple y sencillo, si yo escudriño la palabra de Dios, ella me da sabiduría. Hace sabio al sencillo. Hermano, no hay nada que pueda dar más sabiduría al hombre que la palabra de Dios. El hombre busca sabiduría. Toda la historia vemos que el hombre busca sabiduría. La buscó en la filosofía griega, la busca por aquí, la busca por allá, pero siempre busca su propia sabiduría. No hay ninguna sabiduría humana que se pueda comparar a la sabiduría que nos da el conocer la palabra de Dios. Mire, en Corintios, Dios dice y se burla incluso de la sabiduría de los hombres, porque los hombres se ufanan, ¿ya? Se llenan de altivez frente a lo que descubren y a su sabiduría. Pero hermanos, ¿la sabiduría del hombre le ayuda al mundo? ¿Usted ha visto cómo está el mundo? El mundo gime, la naturaleza gime porque el hombre no sigue los preceptos de Dios. Entonces, en lugar de administrar bien la creación de Dios, la destruye. Esa es la sabiduría del hombre. Pero la sabiduría de Dios es otra. Y así podría mencionar muchos ejemplos, ¿se entiende, no? Por lo tanto, hermano, ya la palabra de Dios me hace sabio, pero debo ser sencillo, debo ser humilde, debo querer ser moldeado por este Dios, cual alfarero toma el barro y hace una obra, una vasija, idealmente un vaso de honra. Eso hace la palabra de Dios, da sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová ya no se desvían, tienen una sola línea, y es la línea del bien, es la línea de la bendición. Los mandamientos de Jehová son rectos, y cuando el hombre que va por medio de la palabra conociendo a Dios, rindiéndose a Dios, se convirtió al Señor, mire, lo que va a producir en ese convertido es que cumplir los mandamientos, porque la naturaleza del hombre es contraria a obedecer los mandamientos, ¿no es verdad? Todos somos medios como ariscos, medios chúcaros a obedecer mandamientos. Pero cuando tenemos al Señor en el corazón, el obedecer los mandamientos nos da gozo. Esa es la diferencia de la persona que se relaciona con Dios por medio de la palabra al religioso. El religioso trata en su fuerza de cumplir los mandamientos, pero llegan a ser algo gravoso, ¿entienden? Para el cristiano no debe ser los mandamientos de Dios algo gravoso, deben ser algo que le genera gozo. Por eso Jesús dice, ya, seguid, ya, mi yugo, que ligera es mi carga. Pero eso solamente se da en un corazón rendido a Dios. ¿Cómo? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Así que los mandamientos de Jehová no debieran nunca ser una carga. Todo lo contrario, debe ser el mayor gozo el obedecer al Señor, porque Él me bendice, Él me restaura, Él sana mi vida y Él me eleva como el águila a otras alturas. Gloria a Dios. El precepto de Jehová es puro. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos. Sí, la palabra de Dios es luz diáfana. En ella no hay ninguna tinieblas. Es todo claridad. Y por ende, ¿qué hace la palabra? Alumbra los ojos. El hombre sin la palabra de Dios está ciego y va por este mundo caminando como un ciego. Por eso es que se golpea con diferentes cosas en la vida, obstáculos. Hay que dejar eso y venir a la palabra de Dios. ¿No dice eso el mismo Salmo 119, versículo 105? Y lo sabemos de memoria. ¿Qué es la palabra de Dios? Para nosotros es lámpara a nuestros pies, es lumbrera, nos alumbra el caminar de la vida. Eso es otra utilidad
de la palabra de Dios. No quieres caerte, no quieres ensuciarte, no quieres dañarte en la vida, pues guía tu vida por la palabra de Dios, porque ella te alumbra, ella alumbra tus ojos. No hay nada que te pueda mostrar mejor lo que eres y lo que debes ser que la palabra de Dios. Ahí Dios te dice quién eres y te muestra como en un espejo diáfano quién eres. Y por ende tú puedes frente a eso empezar bajo la dirección de la palabra, pidiendo al Señor la corrección de lo que no honra al Señor y poniendo en tu vida las cosas que sí le glorifican al Señor. ¿Te das cuenta? Eso hace la palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio. Sí, hermanos, tener un conocimiento de Dios que me lleve a amarlo y a respetarlo y tener y entrar en una relación donde yo ahora sé que soy tu hijo y tú eres mi padre, hermano, genera un respeto amoroso. No es un respeto así de susto, de miedo, es un respeto amoroso porque tú vas conociendo por la palabra a tu Dios. Por lo tanto, el temor de Jehová, claro, es limpio, es puro, es saludable y, por supuesto, permanece para siempre, porque esa relación que se dio cuando me convertí a Él ya no se puede desarmar. Soy hijo de Dios, estoy en las manos de Dios y nada me puede separar de las manos del Señor. Y yo vivo para honrarlo, yo vivo para hacer su voluntad. Esa debe ser la respuesta. ¿Dónde? Cuando uno escudriña la palabra de Dios. Los juicios de Dios, los juicios de Jehová son verdad, todo justo. La palabra de Dios es verdad. Ya Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La palabra de Dios es la verdad. Y los verdaderos adoradores, dijo Jesús a la mujer samaritana, van a adorar en espíritu porque se convirtieron y el Espíritu Santo está en sus corazones y en verdad. En espíritu y en verdad. Hermanos, por eso que debemos siempre vivir en un ambiente de verdad. Así que aléjese de la mentira, porque la mentira es del diablo. Él es padre de mentira. Así que debemos andar siempre ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. Y la palabra de Dios me la enseña. La palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad y por supuesto todo es justo. Dios no se equivoca. Cuando David entonces desarrolla todos los beneficios que me da la palabra de Dios, se da cuenta que es lo más deseable, que lo que más un hombre debiera desear es conocer a Dios, al Dios que se revela en la palabra. Conocer la palabra de Dios es más deseable que todas las riquezas de este mundo. Mire, es más deseable que el oro, que mucho oro afinado. Es más deseable porque el oro es piedra, es metal precioso, pero el oro tiene un gran valor para este mundo, pero el oro es terrenal, el oro es de la creación, pero la gracia de Dios, el amor de Dios es eterno. Esa es la diferencia y la palabra de Dios me instruye para no solo estos años de vida, sino para la eternidad. Por eso es que Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde voy a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Valoró la palabra del Señor porque me habla de mi presente, pero me habla de toda la eternidad, hermano. Eso es ya la palabra de Dios. Y cuando uno la abraza, como los efesios, que al oír el evangelio creyeron, ya cuando uno la abraza, la palabra, y se rinde al Señor, lo acepta, llega a ser un bálsamo más dulce que la miel, porque te da paz. ¿Cómo no va a dar paz saber que Cristo perdonó mis pecados? ¿Cómo no va a dar gozo saber que estaba perdido, pero que ahora puedo volver a una
nueva y verdadera vida. Hermano, eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso que es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Así que, hermanos, debemos buscar la revelación especial de Dios. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y podemos realmente beneficiarnos de todas estas bendiciones que David nos revela hoy día en estos pequeños versículos del Salmo 19. Dejemos hasta aquí el pensamiento de la palabra y vamos a seguir el próximo viernes, ¿ya? Amén. Gracias.